y venía yo comentando camino de aquí del convento, Eugenio, que este convento tiene su historia, no es conocido, pero nos pasa un poco como con Santa Bárbara, ¿no? O sea, que está aquí y todo el mundo es más conocido por la hermandad que por el propio convento, y porque además están las hermanas salesianas del Colegio María Auxiliadora, que lo están viendo ustedes aquí, que tanto personas se han formado y se siguen formando en el colegio, ¿no? Porque los salesianos ya se fueron en 1967, pero la parte femenina de las monjas, pues sí siguen ahí. Además dice desde 1895, estoy viendo la placa, ¿no? Algo más de 1895. un siglo. Sí, algo más del siglo. Que tiene una gran relevancia esta iglesia y este convento. Entonces, explícanos un poco ya te doy la palabra y yo ya me callo y no hablo más hasta el final del vídeo. No. Va a ser difícil. No, porque muchas veces me dice Rafael, hay que ver que no calla. No, y te pones y digo, vamos, pero si es que esto no es un vídeo profesional, esto es un vídeo de la forma que es el vídeo, o sea, un vídeo de dos amigos que se ven, uno que no tiene conocimientos ninguno y que es muy bruto, que soy yo, y muy neófito en todos estos temas, y un amigo que sí tiene la conocencia y la experiencia para explicármelo, y voy aprendiendo yo y vamos aprendiendo todos. Entonces, claro, esto no se le puede dar la formalidad de un vídeo profesional o documental, porque no se trata de eso. Así que pues, tuya la palabra, amigo. Pues nada, como tú bien dices, no sé si desconocido, pero sí es verdad que dentro del rico patrimonio que tiene la ciudad, pues quizá lo que por un lado es una suerte, pues por otro a veces nos pasa eso, que no entramos en detalle a valorar los diferentes edificios en sus valores históricos o artísticos, precisamente porque vemos toda la amalgama de edificios históricos que muchas veces pues es complicado fijarse en el detalle, ¿no? Nos fijamos más en el bosque que en un árbol concreto. En el caso de hoy, pues vamos a visitar el antiguo convento de San Pedro Nolasco, que es su titulación antigua. ¿San Pedro? Nolasco. El otro día me hizo gracia, y ya estoy empezando a hablar, cuando hicimos los descalzos con el amigo Gonzalo. Claro, el título de los descalzos es de la Purísima, no sé, y claro, el pueblo es muy sabio, dice, ¿a dónde vamos? A misa los descalzos. Claro, porque de no voy a misa al convento de la Purísima, no sé qué, no sé cuánto, los descalzos. Bueno, pues aquí el nombre pasa lo mismo. Exactamente, pasa como las hermandades, que las abreviamos por los nombres, por el nombre popular. De la Merced, sin embargo, esto es el título de la hermandad, pues tú verás, ¿no? El nombre del convento era dedicado al santo fundador de la Orden de la Merced, que es San Pedro Nolasco, aunque todo evidentemente es una iglesia que conocemos como la iglesia conventual de la Merced por la orden religiosa que fue la que le dio vida pues durante más de 3 siglos. Entonces, bueno, pues desde esta zona que nos encontramos, que todo el mundo conoce como el Altozano, aquí en Écija, pues tenemos este edificio que surge aproximadamente pues a partir de 1545, que es cuando se trasladan los religiosos desde el enclavamiento original del convento, porque el convento en primer lugar no se funda aquí, sino que se hace en lo que nosotros conocemos como barrio de Colonda, que era la antigua zona del Mesón de Foronda, al otro lado del puente, el camino hacia Córdoba, donde se funda el 25 de marzo de 1509. Esa es la fecha de fundación exacta de 25 de marzo de 1509. Ahí es, digamos, la fecha en la que arranca la historia de verdad de la Orden de la Merced en Écija. Ese día de la Encarnación se sitúan, o empiezan las obras de construcción en aquella zona de la ciudad, gracias sobre todo al patronazgo de el primer conde de Palma, don Luis de Portocarrero, un linaje que ya aquí en Écija en aquella época había sido fundamental para la fundación, por ejemplo, del convento de Jerónimo, donde durante tantos siglos también se dio culto a la Virgen del Valle, y que en este caso pues ayudó o contribuyó a la construcción de ese primer cenobio mercedario en la ciudad. ¿Qué ocurre? Que durante cerca de 4 décadas pues los mercedarios viven al otro lado del río Genil, hasta que en 1543, una de las muchas inundaciones que ha sufrido el río Genil, abate con enorme dureza lo que es el edificio, y los frailes pues se ven obligados prácticamente 2 años después, en 1545, a venirse a esta zona de la ciudad, extramuros de la ciudad antigua, donde poseían unas casas y parece ser que un horno. Entonces es aquí donde comienzan aproximadamente a partir de 1545 la vida religiosa de la Merced
hasta 1835, que es la fecha en la que de alguna manera casi definitivamente sale la orden de este edificio. Nos acercamos a la portada. Sí, vamos a ir viendo algunos detalles. Desde aquí, desde esta zona, se puede ver, bueno, pues aquí vemos la fachada, donde aparece especialmente pues esta gran espadaña, una de las más monumentales de la ciudad. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. Sí. Además, aunque tiene algunos añadidos que podríamos considerar barrocos a través de la utilización de influencia mudéjar de los azulejos, pero es una de las que mayor colorido tiene. Podría darnos un cierto lugar a considerarla plenamente barroca, pero estaría en una época de transición entre el último Renacimiento y el protobarroco. Es de 1630 y cabe destacar que es una espadaña que se realiza con resto de material de una de las torres que se derriban de esta zona de la muralla, como era la puerta de Estepa. Se reutilizan en las obras de construcción. Posteriormente, pues bueno, hace algo más de 20 años, en el año 94-95, se restaura y es uno de los campanarios restaurados de la ciudad. La espadaña, aunque no sé si se aprecia, sobre los vanos laterales, pues aparece el escudo de la Orden de la Merced. Sí. Sí, con 4 triángulos invertidos, es una cruz, ¿no? Exactamente, pero la parte... están los triángulos invertidos convergiendo hacia el centro, ¿no? Sí, es la parte inferior del escudo, es las armas de la corona de Aragón, y en la parte superior, la cruz blanca, que son esos triángulos que tú ves, es la cruz blanca que representa a la SEO, a la Catedral de Barcelona. Ese es el escudo que concede Jaime I, el rey de la corona de Aragón, a San Pedro Nolasco. Y el nido de la cigüeña. Y el nido de la cigüeña, que no falta. Que no característica. Es que es verdad esto, cuando lo ven los vídeos muchos decían, no de por ahí, sino de aquí, incluso me dice, Rafael, hay que ver las personas que explican los vídeos, dice que estoy yo harto de pasar por aquí, yo estoy harto, y no me fui, dice, y ahora he ido expresamente, después de ver vídeos, reportajes tuyos, a verlo in situ, porque una cosa es verlo en la televisión y tal, o en el teléfono móvil, y otra cosa, tenemos la oportunidad, los que vivimos aquí, de ir a verlo, ¿no? Pues igual va a pasar, porque por esta calle paso yo bastante andando. Pero nunca me he parado aquí a mirar el campanario. Exactamente, sí. ¿No? Y además es que es curioso porque justamente desde esta zona se puede ver tanto la portada principal como en la espadaña, como en la entrada lateral que tantos ecijanos conocen porque es el acceso al colegio, un poco lo que es una síntesis de la historia del edificio, lo que es la parte mercedaria, el convento en su día, con el colegio de Salesianos. Todo esto era el convento, o sea, todo. Probablemente sí, sería aunque todo. no aquí lo que pasa es que no es como ha pasado como en Santo Domingo o como ha pasado con los descalzos que los expropiaron y tal y se hicieron piso. Aquí no. En este caso no, por eso como se conserva además el patio claustral, es probable que lo que es la extensión del convento más o menos fuera aproximadamente lo que hoy en día se conserva. Es grande, la iglesia es grande, es bastante amplia. Tiene porque fue en su momento, fue uno de los conventos más importantes de la orden en Andalucía. Bueno, y lo que ahí estamos viendo, el escudo, o sea, el águila Sí, te explico. Vamos acercando un poquito. Nos vamos a acercar, sí, porque además como pasan los coches, se verá un poquito mejor. Ahora, aquí lo vemos perfecto. Bueno. La portada casi se puede decir que es coetánea o de las mismas fechas aproximadas que la espadaña, es decir, el primer tercio del siglo XVII, con lo cual estamos ante una construcción también manierista, renacentista ya a finales, y se puede apreciar como el vano de entrada está flanqueado por 2 pares de columnas semiadosadas a la pared, todo trabajado en ladrillo, un nuevo ejemplo del trabajo magnífico de los alarifes de la ciudad. El escudo al que tú haces referencia... Sí, este que estoy enfocando ahora mismo. Exactamente, ese es el escudo del señorío de Gállape, que son los patronos, ahora los explicaremos, que van a tener un peso específico en la construcción de este, digamos, segundo edificio de la Orden de los Mercedarios calzados en Écija. Ese es el escudo que aparece en el dintel. Y el santo que aparece arriba, en esta otra hornacina, que repite un poco el esquema compositivo, salvo que es un arco de medio punto, con un frontón triangular, pues es San Pedro Nolasco. Y deteriorado ya, porque claro, el paso del tiempo, los palomos y tal. Exactamente. Que es el santo fundador de la Orden Mercedaria, como decíamos, en el siglo XIII. Curiosamente, ahora que estamos a horas de empezar el 2018, pues en este año se cumplen los 800 años de la creación por San Pedro Nolasco de la Orden, que se produce el 10 de agosto de 1218. 1218. O sea, el año que viene celebran 8 siglos nada más y nada menos que de orden religiosa.
Eso es lo que vemos. Y arriba coronando en el retablo azul, sí, la cerámica cerámico, nuevamente pues el escudo de la Merced que hemos comentado anteriormente. Y la puerta sí será ordinaria o igual está restaurada, pero bueno. Sí, bueno, claro, es probable que sí que se haya intervenido, aunque tampoco imagino yo que mucho. Sí. Y esta pues, además de ser la puerta del convento, pues para todos los cofrades es quizá uno de los enclaves clásicos del Viernes Santo. Pues vamos a pasar para adentro, voy a quitar el sombrero por respeto al templo. Bueno, mientras se enciende, pues voy comentando. El Señor de la Exaltación en la Cruz, el Cristo de la Merced, es una obra de hacia 1597, obra del ecijano Miguel de Vilche. Es un Cristo fantástico, representado en el momento de la Exaltación en la Cruz. Ahora cuando enciendan Juan, pues verán al Señor que luce las azucenas fantásticas de plata, que es uno de esos símbolos claros de la forma de representar la pasión de Cristo ecijana, ese símbolo de pureza de la sangre de Cristo que antiguo ahora se puede ver mucho mejor. Pásate a la derecha si es tan amable. Ahí, ya está. Ahora, estupendo. Muchas gracias, Juan. Ahí se puede ver al Señor pues con las potencias, la corona de espinas y, como digo, pues las fantásticas azucenas, que era un rasgo característico de los Cristos en la ciudad, de representar, que es uno de esos valores que debemos de cuidar y mantener, como afortunadamente pues en este caso ha hecho la hermandad aquí mostrándonos al Señor. Es un Cristo que se hace en su momento a finales del siglo XVI a imagen y semejanza del Cristo de las Misericordias que los vecijanos pueden ver en la iglesia de Santa María, que era el titular de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Bueno, pues ahí tenemos el camarín con los romanos de Guillermo Riego, que se hacen creo que es en los años 60 del pasado siglo XX. Aquí a la izquierda hay otro santo que es San Serapio, es uno de los santos mercedarios, que luego hablaremos de él en otra parte. Hay que ver algunos nombres de los santos. El Santorá, muchas veces cuando te voy a leer Santorá, ¿de dónde habrán ido a buscar sus nombres? Los nombres son curiosos. Hombre, son Rafael, Francisco, Gabriel, San Rafael, San Miguel, exactamente. San Juan Bautista. Me voy a ir aquí para no pisar. Vale. En el lado del Evangelio, pues tenemos también en este ven para acá con cuidado. Barroco, pues Ahí, la Virgen de la Piedad, la bellísima y gran dolorosa del Viernes Santo ecijano, una obra anónima de mediados del siglo XVIII, de hacia 1751, que la vemos pues portando la azucena en la mano, con su corona, y que es la que de alguna manera, no desde el principio, porque parece ser que antiguamente la vocación del Cristo era de la piedad, pero sí es el nombre por el que se conoce pues a esta hermandad, que no hemos dicho que es la decana, la más antigua de las efijanas. Eso te voy a decir porque esta, según he leído, la hermandad de la Merced es de la más antigua de Andalucía. Claro, por la fecha de fundacional, que eso suele dar la misma que la del convento de 1509, pues estaríamos ante una de las más antiguas, o al menos en sentido estricto penitencial, de las más antiguas. Incluso hubo ahí, no sé si en 1800, por ahí una disputa, entre comillas, de papeles y de documentación y de reglas, y no sé si la arzobispado aquella fecha o quién tomó la decisión, entre la hermandad del Confalón y la Merced, por ver que si era más antigua, necia, una u otra, y al final la documentación se decidió que fue la Merced. Tengo entendido, no lo sé. Claro, es que en estas cosas hay un problema, que una es la fecha fundacional de las hermandades y otra es la fecha de aprobación de reglas por parte del arzobispado. Bueno, son dos muy buenas hermandades, igual que el resto. Tenemos la suerte los exijanos de tener 18 cofradías, son 14 de penitencia y 3 de gloria, más la Virgen del Valle, ¿no? Exactamente. Sí. O la Chicofradía, de María Auxiliadora. Son 14 más 3 más... O sea que... Poblaciones de 40.000 habitantes que tengan esa riqueza espiritual y patrimonial y poca, Claro. Y ese conflicto que tú hablabas, no es conflicto, no está el conflicto. Sí, pero bueno, existía porque a lo largo de la historia, pues bueno, es porque también durante muchos siglos la Hermandad de la Piedad procesionaba en la tarde del Jueves Santo, no el Viernes Santo. Comienza a procesionar el Viernes Santo a raíz de la prohibición de hacerlo a la Hermandad de la Soledad y la del Rosario de Santo Domingo. Entonces, cuando la Piedad
realidad, precisamente a veces por estos conflictos que se producían en la calle, traslada su salida penitencial al Viernes Santo y desde esa fecha... Pero no llegarían como la de no. Santo Entierro y la del Rosario, ¿no? Eso no, que aquello fue, vamos. Bueno, pues vamos con cuidadito. ¿Hay algo que se nos haya quedado aquí de pues esta parte? Aquí en el retablo, bueno, simplemente las pinturas de una Virgen de Belén arriba, aunque quizás no que sé falta pendiente dorada, ¿no? Está... Sí, pues está parcialmente sí, dorado. bueno, está sigue la completamente. Virgen. Arriba hay una especie como de trístico con 3 cartelas, donde aparece la Virgen de la Merced, a la izquierda está San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort, que es un santo dominico, pero que también se le vincula a la fundación de la orden. Y aquí abajo, junto a la Virgen, aparecen 2 cartelas con Santa Gertrudis y San Gregorio Magno. Son las imágenes que aparecen. Pues vamos a salir de esta parte que antiguamente era también el coro. Hay investigadores que dicen que al ser un convento masculino, probablemente antiguamente la entrada a la iglesia, como en la mayoría de edificios de órdenes masculinas, se hiciese a los pies y no lateralmente, como hemos hecho a través del cancel. Ya está. Pues aquí ahora tenemos una visión general de lo que es la iglesia, que es, como pueden ver quien visiona el vídeo, pues una iglesia con una gran nave y única nave, que se dota de capillas entre los contrafuertes y que se dota de un crucero con una potente cabecera donde está el retablo mayor, que ahora nos iremos acercando. Aquí está el paso aquí. Exactamente, aquí vemos el paso procesional del Señor, de la Exaltación, fantástico, sobre todo la parte superior es una de las joyas de la Semana Santa ecijana, que es la canastilla del siglo XVIII, que es un pequeño ejemplo pues también del trabajo magnífico de los artistas de la ciudad y que ha llegado hasta nuestros días afortunadamente. Con su candelabro de guardabrisa. Bueno, nos vamos a centrar. Sí, vamos haciendo el recorrido circular, si quieres. Vale. Detrás del paso, bueno, que no prácticamente no se aprecia mucho. Bueno, sí, se aprecia. Son retablos que la mayoría son del siglo XVIII, los que aparecen aquí entre los contrafuertes, retablos de estípite, parcialmente dorados en muchos casos, porque muchas veces, pues, como en otros sitios, pues dependiendo de la financiación, pues se podían dorar enteros o no. En este caso, el grupo escultórico que aparece en la hornacina central, pues es Santa Ana enseñando a la Virgen Niña, que es un modelo iconográfico que hemos visto en diferentes iglesias. En la parte superior aparece otra vez el escudo de la orden y arriba, aunque le da un poco de sol, no se ve, una Virgen de la Soledad, una Virgen de la Paloma, es la iconografía que aparece. Están decoradas las 6 capillas. Allí, si quiere poder apagar. Están decoradas las 6 capillas en su parte superior, en el intradós de los arcos de medio punto, con pinturas al fresco. Sí, que no hemos hecho referencia allí. Exactamente, que quizás sea el motivo principal de estas capillas, lo más interesante, puesto que aparecen pues, con diferentes motivos vegetales. No hemos visto antes en la iglesia los retablos decorados, ¿no? Yo no recuerdo ahora mismo. Es probable que en alguno de los templos visitados sí haya no recuerdo. Bueno. En cualquier caso, pues bueno, vemos otra vez aquí en este caso una representación del patriarca San José con el niño en los brazos, portando la vara de nardo. Es de clara influencia roldanesca, aunque probablemente pues sea de algún discípulo de él, porque si nos acercamos podemos ver en la peana que se pintó y doró por devoción del padre Fray Juan Caleo, en 1734. 1724. Pero tiene ese aire roldanesco, incluso ciertos ecos quizá de Duque Cornejo, la forma del vuelo del mantolín y demás. Es una talla fantástica también, una de las más bonitas del templo. Y los escudos, los escudos que hay al lado... Suelen ser escudos de las familias que han colaborado, ¿no? Claro, para luego enterrarse en las capillas laterales. Como podemos ver, lo que predomina es la cruz de Santiago, probablemente porque yo no sé, la verdad que desconozco el linaje que estuviera aquí enterrado, pero probablemente pertenecería a la Orden de Santiago y por eso aparece la cruz. El otro día me enteré porque haciendo la visita guiada del videomensaje guiado del
de la parroquia o de la iglesia parroquial del Carmen, Sí. con Enrique Cardero, uno de los lienzos que hay allí, de los cuadros que hay allí, pues yo no sabía el donante, que es el que pagaba el cuadro, es curioso. Sí, sí, Que claro. no, sí, ustedes lo sabéis porque lo habéis estudiado y tenéis conocimientos para ello. Pero yo la primera vez fíjate, que a principios de diciembre fui a Madrid a hacer una visita que tenía pendiente hace tiempo, un día por otro, nunca la hacía, y estuvimos viendo el Museo del Prado, ¿no? Espectacular, lógicamente. Pero nos tiramos 4 horas visitando con un guía y tal. Pero ninguna de las, bueno, claro, el Greco, todo lo que hay allí se sabe quiénes son, ¿no? Pero que nadie hizo alusión allí del donante, y me enteré aquí por Enrique Cardero. Sí, eso podríamos decir que una cosa muy O sea, que daba popular. dinero, pero exigía a cambio de que Claro, apareciera, sería el de quien paga manda. Entonces, Ya, si ya. yo encargaba una obra y quería salir en la misma, pues el artista ya. pues, estaba de alguna manera obligado a representarlo. Ya. Aquí, bueno, pues como hablamos, la historia del convento como tal, digamos, tiene una parte hasta el siglo XIX y otra a partir de ese siglo, especialmente a final de dicho siglo cuando llegan las hermanas salesianas, y eso va a hacer que el templo pues tenga tanto iconografía mercedaria, la propia de la hermandad, como la más característica, más cercana a la comunidad salesiana. En este caso, pues tenemos una imagen del Sagrado Corazón de hacia 1917, una imagen ya moderna, imágenes de esta seriada o de Olós, como se denomina en la terminología, y en la parte superior pues una pintura ya más antigua, probablemente de la época del retablo, de San Pedro Penitente. Aquí sí hay una curiosidad iconográfica y es en las pinturas, que verá la gente, no sé si a través de, yo creo que sí, que a través del móvil, aparecen cartelas donde se ve, hay 3 cartelas especialmente, en la central se ve un barco que está naufragando, y lo curioso es que al lado del barco se ve una monja andando sobre las aguas. Efectivamente. Y luego hay otras 2 cartelas que se ve esa misma monja atendiendo a enfermos y a pobres, Correcto. con el hábito mercedario. Se ve Bueno, muy pues, bien, sí. pues esta es Santa María de Cervelló, también conocida como Santa María del Socorro, que es la fundadora de la rama femenina Calzada de la Merced. Esta santa existía la tradición de que tenía uno de las virtudes, no sé si llamarlo virtudes o milagros que hacía, era la bilocación, me parece que es la palabra, es decir, el poder estar en 2 sitios a la vez. Entonces podía estar rezando en su convento. ¿Eso que dice la ubicuidad? Sí, el don de la ubicuidad, de estar en varios sitios al mismo momento. Ya. Pues según la tradición, ella podía estar rezando en su convento y a la vez ayudar a aquellos barcos que naufragaban, y por eso se la representa en esta cartela de esa manera, auxiliando a un barco llegando al puerto de Barcelona. Estupendo. Es una santa especialmente de fuerte vinculación catalana, y eso es lo que aparece en esas pinturas murales. El otro día decía José Enrique también, Sí. Cardero, que dice Rafael, y lo hablaba con Gonzalo también en Los Descalzos, dice, en Ecija tenemos una riqueza de imágenes tremenda y de retablo y tal. Dice, pero nos falta una cosa, y no nos damos cuenta los ecianos en los óleos, en las pinturas, en los cuadros. Dice, es que eso no está datado, ni está fechado, ni tal. Dice, pero es que en todas las iglesias hay. En todas las iglesias hay, dice, pero no se ha investigado todavía. Sí, dice, y el día que se investigue nos vamos a llevar una sorpresa. Ahí, evidentemente, bueno, José Enrique es el gran especialista. Sí, pero me hizo hincapié en ello, dice, el día que algún día se ponga en valor todas las pinturas, fresco, óleo, cuadro, como cada uno les quiera llamar, que hay en Ecija, dice, es que es impresionante, Rafael, dice, lo que pasa es que todavía no se ha estudiado a fondo. Dice, pero que el día que se estudie, nos vamos a sorprender la riqueza que hay también. Por eso es muy importante la labor que hacen muchos investigadores, que pues nosotros ponemos la cara, pero nosotros nos nutrimos del trabajo de especialistas como el propio José Enrique Caldero, Jesús Aguilar, de Antonio Martín Prada, un largo etcétera, que son los que verdaderamente hacen las monografías, hacen los estudios, de la que los guías y demás podemos explicar, porque esto no es que nosotros sepamos más que nadie, sino que lo que leemos en los libros. Ahora que restaurar y limpiar cuadros, porque según me dieron allí en Madrid, en lo del el Museo del Prado,
que había como, no sé si 9.000 o 10.000 pinturas almacenadas pendientes de fíjate tú. Es que, primero que no hay espacio físico para poderlas exponer, y luego que necesitan restauración y no hay capacidad. No hay capacidad tampoco económica, presupuestaria. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, es tal el patrimonio que tenemos que muchas veces impide su adecuado mantenimiento o incluso conocimiento. Y especialmente en el conventual, porque por desgracia, con las desamortizaciones y los hechos que acontecieron muchos de ellos, los archivos se perdieron, y eso es lo que dificulta la datación de muchas de las obras o su autoría, el conocer su autoría. Bueno, pues continuamos hacia la cabecera del templo, aquí al lado del púlpito, y entramos ya en lo que sería la zona del crucero. Aquí vamos a contar básicamente, además de algunos elementos, un poco de esa primera parte de la historia del convento. Decíamos que los frailes se trasladan aquí a mitad del siglo XVI tras la inundación, y entonces tienen otro problema añadido, y es que entre 1545 y 1587 levantan parte del templo, pero las dificultades económicas son terribles, no consiguen concluirlo, y además tienen el problema de que el primer patrón, el conde de Palma, en aquella época está más centrado en lo que serían las fundaciones e historias propias en Palma del Río, y se desentiende un poco del convento mercedario cijano, con lo cual los frailes se ven obligados a buscarse un nuevo patronazgo, y acuden en este caso a don Luis de Aguilar y Ponce de León, que es el quinto conde señor de Gallape, que estaba casado con doña María de Guzmán, que era hija de los marqueses de Fuentes de Andalucía. Esos son los que se encargan y van a dar el verdadero realce a esta iglesia, porque se convierten en nuevos patronos, pero no en unos patronos cualquiera, sino en unos patronos con una capacidad económica que van a permitir que este convento se convierta para Écija en el lugar de celebración de los capítulos provinciales cada 6 años en la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Las provincias religiosas eran algo más grande probablemente que incluso lo que hoy sería una comunidad autónoma. Eso quería decir que cada 6 años las reuniones de los diferentes conventos mercedarios de toda la zona de Andalucía, probablemente zonas de Extremadura y demás, se reunían aquí en Écija, con lo que eso significaba a nivel humano, económico y demás. Eso hace que también durante el siglo XVII a los descendientes de estos primeros patronos, que fueron los marqueses de Peñaflor, se les considere patronos de la orden en toda Andalucía. O sea que eso nos da una idea un poco de la importancia de este edificio y de la historia del mismo. Entonces, toda esta zona donde nosotros ya nos encontramos, que sería de alguna manera el pequeño crucero. Estas pinturas están bien, ¿eh? Sí, ahora ya, pero están muy bien, vamos. Se conservan un poquito mejor. Vamos, sí. Qué barbaridad. Pues toda esta zona de lo que sería la cúpula y la cabecera de la iglesia se van a realizar hacia 1600, o se concluyen hacia 1624, precisamente por el patronazgo de esta familia. Y esos son los escudos que aparecen en las águilas, que aparecen en las pechinas de la cúpula. Incluso aparecen los nombres de ellos en la inscripción del anillo de la cúpula, donde se ve pues a don Luis de Aguilar, doña Ana de la Cueva, que es la segunda mujer de don Luis, aparecen con esos nombres y la fecha de terminación de todo este espacio. Estupendo. Aquí donde nosotros nos encontramos, pues bueno, vamos a ver ahora ya lo que son los retablos. Vemos... Por favor. Siempre me coloco al lado contrario. No te preocupes. Quizás, bueno, pues en este caso un retablo hoy en día dedicado a María Auxiliadora, la gran devoción, la gran devoción salesiana. Ay, perfecto. Una imagen, pues probablemente, pues... Esta es la procesión la que está en el Carmen. En el Carmen, exactamente. Aunque bueno, pues al estar aquí el Colegio de las Hermanas, pues tiene una gran devoción entre los niños que acuden al colegio. Y luego pues pequeñas pinturas del 18 de San Juanito, San Juan Bautista de niño y San José con el niño. El retablo está muy bien, ¿eh? El retablo está muy bien, en este caso son estípites, pero que se transforman a través de la decoración de rocalla. El segundo cuerpo, el ático, a través de esta moldura mixtilínea, asciende hacia el copete superior. Es una tipología bastante representada en numerosos... ¿Te pillo fuera algo? Te pregunto el santo que hay ahí. El santo es, si yo no estoy equivocado, San Pedro Pascual. Ah, vale, de Rafael, mejor te callas. Pero no estoy seguro, no estoy seguro. Pues San Pedro Pascual, o incluso a veces San Serapio, por la armadura que suele estar representado. Aquí tenemos a San Juan Bosco.
Santo Domingo de Sabio, ¿o no? Sí, bueno, se suele representar siempre al cuidado de la atención de los niños. Y bueno, pues lógicamente también vinculado a las salesianas. En otro retablo, en este caso colateral, que también muy bien conservado. Muy bien conservado, exactamente, que pudo pertenecer en su día a la hermandad de esclavos de siervos de María. Eso corresponde básicamente a que bueno, la Orden de la Merced se encargaba de la redención de cautivos cristianos en el norte de África, en manos de los musulmanes, y existía la tradición de que cuando estos hombres quedaban libres, se les entregaba un escapulario por parte de la orden y de alguna manera pasaban a ser esclavos de la Virgen, por eso el nombre de esclavitudes o esclavos, por ese motivo. Era un cambio, porque normalmente estos frailes lo que hacían era que o llevaban el dinero para redimirlos, para rescatarlos, o se ofrecían ellos a cambio de los prisioneros. Efectivamente. Exactamente. Eso hoy... Eso ya hoy no pasa. Ya. Sí, desde esta parte, ten cuidado que hay un pequeño escalón. Como hacías tu referencia a las pinturas, y precisamente en relación a esto que estamos comentando, pues como el convento era noviciado y tenía estudios de teología y de arte, pues a través de estas pinturas del crucero se representa algunos de los hechos fundamentales de esa redención de cautivos por parte de algunos de los santos principales de la orden. Aquí enmarcados en estos grandes marcos de yesería vemos 3 pinturas. No sé si se apreciará... Espérate, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, a ver cómo me sale, espérate. Si le doy aquí... Ahora. Oh. Pues bueno, pues nada, mira, es Juan. Eugenio, ahorita te voy a decir... Perfecto, se ve perfecto. Pues yo explico muy rápidamente. De izquierda a derecha, el primero el que vemos es el martirio de San Pedro Armengol, en el que, según la tradición mercedaria o religiosa, él se ofreció como rehén a cambio de 18 cristianos. El martirio de él, como no llegó el dinero, fue colgarlo de un árbol, ahorcarlo. Pero milagrosamente, al día siguiente, cuando Fray Guillermo de Florencia va a rescatarlo con el dinero, se lo encuentra todavía vivo, lo rescata y sigue viviendo durante unos años con el cuello torcido y la cara macilenta. Según él, durante esas horas que pasó colgado del árbol, quien le asistió fue la Virgen. Por eso vemos que le está agarrando el hábito a la Virgen María, la Virgen de la Merced. Sí. En la parte central es un martirio muy representado también en la historia del arte. Este es San Serapio, el martirio de San Serapio, que hablábamos de él, que fue martirizado de una manera cruenta, abriéndole el vientre, sacándole las tripas y cortándole los miembros. Es cruel, pero bueno. Qué barbaridad. No es San Andrés, porque parece la misma forma de muerte de San Andrés, es San Serapio, otro de los santos mercedarios. Y el que está a la derecha del todo es el martirio, que no muerte, de San Ramón Nonato, al que le horadaron, le cerraron los labios, le hicieron una hendidura en los labios para evitar que predicara. Qué barbaridad. Y eso es lo que se está representando en ese lienzo. Qué barbaridad, Dios mío. Y lo que tú hablabas de donantes, y se puede apreciar muchas veces en la parte inferior, que se ven personajes que nos miran hacia nosotros, miran hacia el espectador. Sí. Pues probablemente esos son los donantes, sí. Este que está aquí abajo también. Exactamente, que representan en esos momentos, costean los gastos de elección de estos lienzos y se representan en los mismos. Estupendo. En la parte contraria tenemos otros 3 lienzos de las mismas características. Vamos a empezar por la derecha. Empezamos por la derecha si quieres. Este es el martirio de Fray Hernando de Puerto Alegre. Pertenecen a la historia de la orden, pero son poco conocidos. En el centro está el martirio de San Teobaldo de Narbona y 7 compañeros. Esto ocurrió en un convento catalán. Se ve cómo los están golpeando, matándolo en el suelo, mientras imploran al cielo. Se ve incluso en la parte, en segundo término, la caja del órgano, las naves de la iglesia. Y a la izquierda está la muerte de Don Sancho, ocurrida en 1275 durante el sitio o la conquista de la ciudad jiennense de Martos. Se ve cómo se le atraviesa una lanza el pecho, él está a caballo, y es uno de los hijos de Jaime I, el rey que otorga a San Pedro Nolasco pues un poco las constituciones de la orden. Eso es lo que representa. Estas son las 6 pinturas del Vamos a retomar ya el tamaño normal ahora. Y aquí, desde el estrado que la hermandad
coloca para la celebración del pregón de la Navidad. Ah, ese fue hace unos días, sí. Exactamente, y permíteme que en este caso, porque es amigo y compañero, pues felicite a Javier Fernández Franco, que ha realizado un excelente pregón de la Navidad este año. Sí, eso, los comentarios que he escuchado al respecto son como tú dices. Pues desde aquí estamos contemplando ya uno de los mejores retablos de toda la ciudad. Anda ya. Sí, y además uno de los mejores de la última fase del Renacimiento andaluz. Y perdona, yo creía que era el de Santiago. Sí, el de Santiago evidentemente quizás sea el mejor de la ciudad, pero este es uno de los más importantes porque es un retablo que todavía no llega a ser barroco, sino que es manierista, renacentista, pero está en esa etapa de transición entre un estilo y el otro. Es un retablo que se realiza entre 1607, 1608 y 1615. Y en él intervienen especialmente autores cordobeses. Bueno, bajo la dirección de Juan de Oviedo, que sí es el arquitecto mayor del arzobispado de Sevilla de aquella época. En un primer momento, Pedro Freile de Guevara, granadino, pero que trabaja especialmente en la Escuela de Córdoba, realiza una parte del retablo, especialmente el banco y el primer cuerpo. Y luego hay otros dos autores también cordobeses, que son Juan de Ortuño y Felipe Vázquez Ureta, escultor, que son los que realizan o concluyen el mismo. La verdad, está muy enriquecido, ¿eh? Sí, es un retablo fantástico, maravilloso. Además tiene muchas partes, Sí, tiene lo que es el banco, donde tenemos la parte inferior, relieves de Pedro Freile de Guevara. ¿Nos podemos acercar? Sí. ¿De qué has dicho el siglo? Principio del siglo XVII. El siglo XVII. Exactamente, se dota de banco, dos cuerpos y el ático. Pasa. Ten cuidado que aquí hay un... No te preocupes. Aquí abajo. Bueno, ahí se va a apreciar un poquito mejor pues el trabajo fantástico. Sí, además ahora como he descubierto esto del zoom, ¿dónde nos centramos? Pues si quieres un poco los relieves de Pedro Freile de Guevara. Pedro Freile trabaja también en Écija realizando, por ejemplo, uno de los retablos... Mira que bien se ve. Fantástico, la oración en el huerto, como se aprecia en un primer término el Señor orando, siendo consolado por el ángel en un rompimiento de gloria a la derecha, los apóstoles dormidos, se puede apreciar a San Pedro que está sujetando la espada, la composición paisajística de árboles, ese es el Señor. Y luego, como en un segundo término, a la izquierda, aparece San Judas con toda la turba, como señala hacia el Monte de los Olivos para captar a Jesucristo. Pedro Freile de Guevara es un escultor, ensamblador, que también realiza uno de los retablos colaterales del convento de Santa Florentina, en Écija, el retablo de San Juan Evangelista. Bueno, pues como decíamos, él interviene en el banco del retablo, lo que son estos primeros relieves, el primer cuerpo, y luego la parte superior ya la realizan otros autores. El dorado del retablo, que está realizado en cedro, borne y pino de Segura, la realiza Alonso de Torres y Juan de Espinosa, que son también dos autores cordobeses. Es un retablo, ya digo, fantástico, y además, como tú lo estás sacando ahora, pues se ve fantásticamente bien. Los relieves de las calles más cercanas al camarín central son la adoración de los pastores, aunque ahí no se ve el niño Jesús, porque claro, en algunos casos han perdido manos y elementos. En la parte superior, aunque quizá desde aquí no se vea, está el martirio de San Lorenzo. Nos vayamos a caer. Sí, tengo cuidado. Arriba. En las calles laterales arriba, puede ser, los autores difieren un poco, puede ser una Dolorosa, puede ser Santa Ana, aquí abajo está San Sebastián, y en la otra parte, si quieres, nos venimos ahora aquí, ahora hablamos de la hornacina central. Ahí se accede a... Sí, es posible quizá que sí, ahora no dejes subir más. Esta es la Anunciación, también de Pedro Freile de Guevara, se ve el ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel anunciando a María, Dios Padre y el Espíritu Santo. Esta es Santa Inés, también en recuerdo de la segunda esposa de don Luis de Aguilar, y arriba está representado el martirio de Santa Catalina. El santo que está al lado de este relieve es San Roque. Aquí se puede ver fantástico el relieve de Cristo en el encuentro con la Verónica. No veis, mira. Es una auténtica Qué barbaridad. Artística. Qué barbaridad. No ve. Contrapuesto la colocación en relieve, la Verónica del baño al Señor, y cómo se ve en segundo término el Calvario con las dos cruces, llevando los elementos propios de la Pasión.
ya digo, uno de los retablos mejores de la ciudad. En esta parte, mientras ahora llega Juan a lo mejor para abrir, tenemos estos pequeños retablos vitrinas, también muy bonitos, con una no estarán dolorosa pintados sobre el cristal, porque el otro día fuimos a Santa María y tenían esa técnica. Sí, que pintaban, pero sobre el cristal al revés. O sea, no, pero en este caso el cristal es simplemente protector del lienzo de la tabla que está detrás. Pero se ve esa decoración de espejo que hemos visto en algunos sitios y demás. En las graderías de mármol rojo y demás interviene Cosme de Mier, que es un cantero que también trabaja, por ejemplo, la construcción de la Torre de Santa María. Oye, aquella sí está muy bien, Aquí todas estas yeserías que se ven en esta parte del crucero, en la cúpula. Le voy a dar amplia. Yo tenía que haber descubierto esto antes, mira. ¿Lo ves? Mira. Se ve fantástico. Sí. Bueno, pues toda esta riqueza decorativa en yesería habría también que vincularla con el trabajo de los alarifes que intervienen tanto en la capilla de los hermanos Montero, la capilla de la Virgen de Gracia en Santiago, como toda la decoración interior del convento de Santa Inés del Valle, que son coetáneos, son de más o menos de estos mismos años. Y ahora vamos a intentar acceder a... Don Juan, hermano mayor de esta hermandad, ¿sería usted tan amable, si puede ser, de permitirnos acceder ahí al camarín? De luego es una alegría visitar... Que parado. Ahora sí, que no lo pondré. Ustedes disculpen, había un fallo técnico. Que en vez de darle al zoom le daba para y ahora iniciamos el vídeo por segunda vez. O sea que este reportaje va a tener dos vídeos, dos partes. Esto de jugar con las técnicas. En este caso se ve estas pinturas ovales con santas de la Orden de la Merced. En este caso tenemos a Santa María del Socorro, que hablábamos anteriormente, con el barco en la mano. Incluso la pintura que vemos aquí abajo en el camarín es precisamente a ella, Santa María del Socorro, auxiliando un barco que está naufragando. Por eso se pueden ver a los hombres en el barco, cómo está inclinado, están cayendo al agua, y ella acude al auxilio de los mismos. Lo podemos ver ahora, ahí se ve andando sobre las aguas para el auxilio de los náufragos. Aquí tenemos a la antigua beata Santa María Mariana de Jesús, esta es una santa madrileña, que es la fundadora de la rama descalza femenina. Por eso aparece también aquí. Todas las órdenes más tenían una rama femenina, casi todas, pero todas no. Y en este caso es la rama calzada, la antigua, y la reformada, que es la descalza. Y aquí a los lados de la Virgen tenemos a Santa Colangia y a Santa Columbia, que son dos también santas de la orden mercedaria. El resto de elementos, pues bueno, se puede ver en la zona de las pechinas. Bueno, eso que estás ahora ahí apuntando exactamente, ese es el escudo de la esclavitud de María, que es un clavo con la S. Es como un jeroglífico. Ese es y el clavo, esclavo. Eso aparece en la decoración, por ejemplo. Eso lo he visto el otro día en el Carmen, puede ser. Pues probablemente. Porque le dije yo a José Enrique, digo, eso que es el signo del dólar. Y se echó a reír. recuerda un poco a eso. El resto de la decoración son anagramas de María, símbolos del lauterano, de las letanías. Hay inscripciones en los anillos. La primera me parece que era alusiva al Éxodo. Y la segunda hace alusión al Apocalipsis, en la que se representa, en la que habla de la mujer vestida de sol, el segundo anillo que aparece en la parte superior. Y luego es curioso cómo en el camarín, que presenta varios, el tambor del camarín presenta varias ventanas, pero no están todas abiertas, solamente hay abiertas dos. Antiguamente incluso solamente uno, que era la que daba a poniente. Lo que hacía que a la atardecida la luz natural entraba en el camarín reflejando a la Virgen, potenciando de alguna manera esa magia, esa divinidad que era mostrada a los fieles. O sea, los fieles veían a la Virgen iluminada de manera, una luz que entraba desde arriba, caía sobre la Virgen, y de esa manera se potenciaba ese misterio dentro del camarín donde se encontraba la señora, donde estaba la Virgen. Por último, simplemente reseñar que se potencia esa decoración barroca a través del perfilado en azul de las molduras. Lo habitual es que aparezcan sin perfilar, pero aquí aparecen perfilándola, con lo cual podemos verla mucho mejor. Y es nuevamente un ejemplo de ese enjollamiento, de ese recargamiento decorativo. Y esto, que tú sepas, que tú tengas constancia, no está remodelado, reestructurado. No, esto es de origen. Exactamente, de 1739. Es bellísimo por dentro.
Y también es bellísimo por fuera, en la composición arquitectónica, a través de la decoración del ladrillo limpio moldurado, del azulejo azul, la decoración en blanco. Pues, pero eso sí se puede ver bajando la calle La Merced hacia abajo. Yo la primera vez lo estoy viendo, bueno, y como yo, todas las personas que vean esto la primera vez, hombre, el que haya venido en visita guiada la habrá visto indudablemente, ¿no? Porque la visita guiada sí tienen acceso, lógicamente. Pero vamos, es que hay que ver las joyas que hay aquí. Es que lo que yo he dicho siempre, 5.000 turistas diarios, 100 autobuses. Ojalá. Hombre, si es que esto no hay que regarlo, no hay que abonarlo, no hay que... Si esto no es conservarlo y... Juan? Pues ya está. Bueno, pues continuamos con... Sí, vamos hacia abajo ya para ir ahora terminando en el lado de la epístola. Vamos a ver, que no nos vayamos a caer. Sí, con cuidado. Vamos, espera. A ver. Sí, que voy yo corriendo. No, tú que eres muy joven y yo ya tengo una edad. Aquí pasamos despacito. Ahora. Vale. Pues ya estamos Pues ya. otra vez en el presbiterio del templo. Vamos a pasar a la parte ya lateral. Aquí volvemos a pasar al estrado. Ahora para dónde vamos. Pues vamos a ya terminar en esta zona, en esta parte. Bueno, aquí tenemos el estandarte, el bacalao de la Hermandad, de la Piedad, con los símbolos. El bacalao en tema... Sí, el bacalao es como cofradieramente se denomina el estandarte, porque la manera en la que está recogida... Es un tema popular. Sí, porque esta forma Sí, ya. redondeada recuerda a las antiguas piezas de bacalao de las tiendas de ultramarino, y por eso cofradieramente se denomina así, porque es la manera en la que los estandartes se atan al mástil. Estupendo. Eso se denomina de esa Muy bien. El retablo colateral del lado de la epístola, bueno, pues está Santa María Mazzarello, también vinculada lógicamente pues a la salesiana, pero en otro retablo que antiguamente pues era de la Merced y estaría pues ubicado alguna otra imagen de santo de la orden. Muy bien. La puerta que da acceso al claustro, en este caso el convento sí conserva el claustro, el patio claustrado, que es parte del colegio. Aquí, bueno, no hemos hecho referencia a este retablo que está aquí en el pilar. Perdón. Bueno, pues vamos. Simplemente, pues bueno, decimos que es Santa Gertrudis la Magna, vestida de benedictina. Aparece ahí, es una de las santas que aparece representada en este convento, en un retablo también ya probablemente de los 800 finales. Y bueno, pues las tres capillas que hay a continuación, que son iguales que las fronteras a ella. No, vuelve a repetir los dibujos, las pinturas murales al fresco en la parte superior, el sol como emblema de la ciudad, diferentes motivos, en este caso son pinturas alusivas a la vida de la Virgen, son los que aparecen en estas pequeñas tablillas. En la hornacina pero los retablos están muy bien conservados. Sí, la verdad es que afortunadamente sí lo está. Aquí tenemos, claro, algunas de estas imágenes hornacinas que ven vacías, están puestas, porque los santos están utilizados para el Belén. Muchas gracias, don Juan. Que menos mal. Suele estar San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, son algunas de las imágenes que suelen estar en estos retablos colaterales. Arriba volvemos a ver en una pintura el martirio de San Pedro Armengol, lo vemos colgando del árbol, y cómo le asiste la Virgen de la Merced para mantenerlo con vida durante el tiempo que estuvo colgado. Otra pequeña imagen de San Juanito, de San Juan Bautista, que aparece apuntando con su mano derecha hacia el Cordero, como precursor de Cristo. Un pequeño Cristo de tamaño académico muy bonito que utiliza también en sus cultos la Hermandad de la Piedad. Y el órgano que no funciona, ¿no? El órgano que por desgracia, como muchos templos... Vamos a hacer un programa con Francis. Estupendo. Y me va a explicar toda la historia de los órganos, Cecia, e incluso un día dice que va a venir un organista de estos que vienen aquí de todo el mundo a tocar. E incluso para que pueda grabar tocando el órgano y todo. O sea, va a ser bonito también. Sí.
Bueno, pues aquí tenemos otro retablo de la misma tipología. Básicamente es la potenciación de la calle central, las calles laterales en algunos casos con pintura, en este caso no, y la hornacina donde estaría el santo, una imagen de San José, una pintura de San José arriba, y siempre, pues como vemos, en la cartela central el escudo de la orden de la Merced. En este caso, al igual que el otro retablo, se pinta, se decora de colores los capiteles de los estípites, lo que le da en los descalzos pasaba igual, Carmen pasa igual, o sea, el escudo está presente. Claro, para que quede claro la orden religiosa de la Merced. Y eso pasa en dominico, ¿no? No. ¿Cuál? No, pero son mercedarios también. Es todo completamente de blanco. Aquí en Écija hubo otros 2 conventos de la orden, además de este, que es el primero, que se fundan en el siglo XVII, uno en 1639 y otro en 1644. El primero, en este caso de la rama descalza, es la iglesia que nosotros conocemos como la Gemela, que era la iglesia de la Pura Concepción también, pero eran mercedarios descalzos. Y luego en la misma calle Mayor, un poquito más hacia el valle, estaba el convento que nosotros, la gente conoce como de las monjas blancas. Sí, que ha estado Almacén. Exactamente. Y demás, ¿no? Que era el convento de la Encarnación. Esas eran mercedarias descalzas. He escuchado yo que se quiere rehabilitar, algo de eso he escuchado. Sí, hay varias He escuchado. La gente lo conoce como las monjas blancas precisamente por el hábito penitencial de las monjas. El mercedario, que es completamente blanco. Aquí volvemos a ver una nueva pintura de San Pedro Armengol. Vamos a darle otro, voy a decir. Ahí. Y en este caso aparece lo que estabas hablando, que te comentó, te enseñó José Enrique Caldero, el donante que aparece abajo. Que en este caso conocemos el nombre. Pues el donante es grande, ahí, vamos ahí. Sí, porque bueno, los personajes de arriba es la Virgen de la Merced asistiendo a San Pedro Armengol, que está colgado. Fray Guillermo de Florencia, que es el que acude con el dinero, un soldado musulmán que es el que le lleva donde lo han martirizado, y el donante que está abajo en actitud de rezar, que vemos el nombre, que es Don Luis de Frías. Anda, después está el nombre. Sí, abajo a la derecha. No sé. Sí, se está viendo, Aquí en la puerta que da acceso al claustro se ve nuevamente los grilletes que hace mención a esa labor redentora. Sí, mira, ¿ves? Exactamente. Se ve perfecto. Y de la Hermandad de las Esclavitudes de María, otra vez la S con el clavo, ese que tú dices que parece el símbolo del dólar. Y ya quizá para rematar, tenemos esta pintura como un poco vuelta al inicio de la historia del convento, en la que se refleja, una pintura probablemente del siglo XVII, siglo XVIII, en la que se refleja aquella inundación de 1543. Que tuvieron que trasladar al convento. Exactamente. Oye, curioso. Ahí se ve cómo aparece el convento derruido, crecido una inundación, el antiguo puente, incluso la Astúa. Y vemos cómo los frailes se refugian en el coro alto, con la Virgen de la Merced, según la tradición, bueno, otro portal santísimo. Aquí vemos un altar, un retablo probablemente de San Ramón Nonado. Y todo como y el agua entrando en el convento. En la iglesia, y es el motivo por el que se trasladan 2 años después, en 1545, junto con la hermandad, hasta esta iglesia. Pues está muy bien la pintura. Pues está conservado perfecta, Sí, además esa es la explicación de por qué está aquí tanto el antiguo convento mercedario como la hermandad de la Piedad, que estaba en aquella zona, y que por eso cuando celebraron ellos hace unos años el 5º aniversario de su existencia, en el 2009, en la salida extraordinaria que realizó Nuestra Señora de la Piedad, la titular mariana de la hermandad, se llevó allí, no fue algo caprichoso, sino que se llevó a los orígenes fundacionales tanto del convento como de la hermandad. Por eso fue a Colonda y por eso se colocó allí un retablo cerámico recordando no solo la visita de la Virgen, sino el por qué se iba hasta aquella zona. Estupendo, Eugenio. Pues algo más, hay que ver lo que encierra este convento. Ya decía yo al principio, digo, no es que sea un desconocido como Santa Bárbara y tal, pero que realmente es que hay un patrimonio aquí religioso, artístico, cultural impresionante. Es verdad que con tu sapiencia y tu conocimiento y tu disco duro, vamos, que tú tienes un disco duro, vamos, de unos pocos de tera, vamos, porque vamos, es que habla de fechas, de nombres, vamos, es un máquina, vamos. Entonces, claro, hace todavía que resalte todavía más la imagen con la palabra que tú aportas, ¿no?